Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con. Hoy la cita es, como todos los martes, con la Fundación Forjando Futuros y hemos dedicado estos primeros programas del año a los líderes sociales. Hemos hablado de otros temas, pero siempre tenemos en el foco la situación de los líderes sociales en el país. Cifras de líderes sociales asesinados siguen siendo blanco de grupos armados ilegales, de actores armados, y lo que parece extraño y grave es que no coinciden las diferentes entidades y organizaciones en el número de líderes sociales asesinados. Nos acompaña, como siempre, Ana María Cadavid, comunicadora de Forjando Futuros. Buenas noches, Ana María. Muy buenas noches para usted, Germán, para todos los televidentes y para los invitados que tenemos el día de hoy. Efectivamente, siempre vamos a estar recordando a esos líderes sociales. Lo hemos dicho desde el primer programa que tuvimos, Germán, este ya es el cuarto, que no es una cifra más. Simplemente nosotros queremos decir que hay personas, que hay familias detrás de todos esos líderes y lideresas que han estado trabajando por la población, por la tierra, por el agua, por el ambiente, por las comunas, por todas esas cosas que siempre están ellos en pro de querer ayudar. Y es que las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales mejor, algunas no coinciden, Germán, en el número de personas que han sido asesinadas. Siempre son cifras que varían, pero no tanto. En lo que sí coinciden es que hay departamentos más críticos que otros, entre esos Antioquia. Antioquia en este momento ocupa el segundo lugar en líderes asesinados. De ese tema del segundo lugar en líderes asesinados vamos a hablar un poco más adelante con nuestros invitados, que son Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros y Carlos Iván Lopera, coordinador territorial en Antioquia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A ellos les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en esta noche. Comencemos, antes de hablar de por qué Antioquia es el segundo departamento con más líderes asesinados, claridad para los televidentes, y lo hablábamos hace unos momentos en el programa Nos cogió la noche con ustedes mismos, claridad de qué es un líder social, porque parece que no está claro tampoco, Ana María, de qué es lo que hace un líder social, por qué es que los están persiguiendo y por qué les están matando. Comenzamos con eso, Gerardo y Carlos. Bueno, es todo aquel ciudadano que asume la responsabilidad y el liderazgo de trabajar por los derechos del resto de la sociedad. Los miembros de la Junta de Acción Comunal pues trabajan por su Junta de Acción Comunal, por su barrio, por su localidad, por su cuadra. Los líderes indígenas trabajan por las comunidades indígenas. Los dirigentes sindicales se consideran también líderes sociales porque trabajan por un gremio. Las agremiaciones periodísticas, todos ellos se catalogan en un liderazgo social, líder de una parte de la sociedad, que busca reivindicar los derechos de esa parte de la sociedad. Eso es un líder social. Hay indígenas, hay dirigentes sindicales, hay comunales, líderes de tierra, reclamantes de tierra, líderes de víctimas. Todos esos son los líderes. No están clasificados ni etiquetados. Digamos que Carlos Iván nos podrá tocar más el tema desde el punto de vista internacional. La ONU y Naciones Unidas tienen una definición de eso. Aquí hay tres cosas que hizo el MOE, que son los líderes políticos, líderes sociales y líderes comunitarios. Los determinaron así. Líderes políticos son los que han estado trabajando en elecciones populares, candidatos o excandidatos, o que han estado en cargos de elección popular. Los líderes sociales, de los que estaba hablando en ese momento, representan, lideran parte de un sector de la sociedad, son fundamentales en la estructura de la democracia. Vamos a poner un ejemplo: los que hacen control a las administraciones públicas en el tema de transparencia y temas de corrupción. La misma Procuraduría antes incentivaba las auditorías populares. Pues bueno, esos son líderes que asumen un riesgo en su vida al hacer esa labor. Y por último, los líderes comunales. Podemos decir, Carlos Iván, que en últimas esos tres que mencionaba la MOE son líderes sociales todos. Un líder político es un líder social también. Un líder comunitario, todos son líderes sociales y todos, digamos, que están en este momento en riesgo. ¿Podemos hacer esa afirmación categórica? Sí, son hombres y mujeres que defienden la vida, que defienden la paz, que defienden los derechos humanos, que defienden el territorio, que defienden las comunidades. Y en ese sentido, pues hay un riesgo porque lo que estamos viendo es que a pesar de que todos nos podemos reivindicar como defensores de derechos humanos y de la vida, hay unas personas que lo toman como una apuesta esencial, como una apuesta ética, constante, y van teniendo un reconocimiento comunitario y territorial, y en ese sentido se hacen mucho más visibles
y por tocar algunos intereses y por defender algunos derechos de algunas comunidades, corren más riesgo. Entonces es verdad que hay un riesgo que hay que atender, hay un riesgo que hay que buscar políticas para que no se incremente la muerte de estos líderes. Además, Carlos, porque puede pasar que muchas personas que empezaron a asumir esos roles ya no lo quieran hacer, se están yendo incluso a otras partes del país o saliendo incluso de Colombia para no correr más esos riesgos. Decíamos que Antioquia es uno de esos departamentos con más violencia de líderes y lideresas sociales. Cauca, Putumayo, Norte de Santander, el Meta, también están en una situación muy crítica. Pero, ¿cómo es ese panorama y qué estadísticas tenemos sobre este departamento puntualmente? Pues sobre el departamento, en el año inmediatamente anterior hubo cerca de 31 personas líder asesinada por esta labor. Hubo un nivel también de amenazas de cerca de 90 personas. Tenemos este año en Antioquia 3 personas líderes asesinados. Y lo que tú decías ahorita, el hecho de que pase esto con los líderes desmotiva, claro, porque al generar miedo y al generar riesgo, pues desmotiva. Entonces una de las razones grandes que se plantea es, hay que proteger para motivar que mucha gente se vincule a la defensa de la vida y los derechos humanos, al liderazgo social y que no sea un acto desmotivador. Eso de desmotivar es lo que buscan los violentos. Claro, es desestabilizar, desmotivar este esfuerzo de la gente que quiere que la paz y la vida sea una realidad en el país. Nosotros hablábamos al comenzar también en el programa que queremos ponerle rostro y nombre a estas personas. Por ejemplo, aquí en Antioquia mencionaba Carlos que van 3 de ellos, 3 líderes. José Solano incluso fue el primer líder asesinado en Antioquia el 4 de enero entre Zaragoza y Caucasia. Igualmente Samuel Gallo, asesinado en El Peñol, también era un líder comunitario. Y hace 8 días, que lo mencionamos en el programa del martes, Héctor Gómez Barrios, asesinado el lunes en la noche, líder político, estaba como asesor de uno de los diputados del Partido Liberal, incluso es el presidente del Partido Liberal en Antioquia, Luis Ochoa. Vamos a seguir hablando sobre este tema con nuestros invitados esta noche en Cita Con, pero eso será después de la pausa. Ya regresamos. Antes de la guerra vivíamos muy bueno, muy en paz, teníamos muy buenas fincas, todos vivíamos muy contentos, muy felices. Le llegó la guerra, todos nos desplazamos, nos fue muy mal porque se perdió todo. Yo perdí hasta los hijos, se puede decir, porque desde que tenía 3 añitos ya ellos se apartaron de mí, ya se perdió todo, se puede decir. Ya la tierra abandonada estaba perdida, la casa ya estaba caída, el predio estaba montado, tan rastrojo bastante, y donde yo tenía el ranchito se fue un derrumbe a este lado y quedó casi pegado a la pared del derrumbe y perdimos todo. Salió el programa de restitución de tierras, yo salí ahí con las ayudas y con todo. Y ya se abrió el lote, me dieron para una marquesina, tengo la marquesina, tengo el galpón con las gallinas, tengo el café sembrado, tengo plátano, tengo yuca, todo. El acompañamiento también ha sido muy bueno, voy muy adelante con todo, con la tierrita, todos los sembrados. Lo único que me falta es la casa, pero la casa sí, pues me han dicho que me la van a dar, todavía no me la han comenzado, pero sí, la casa va para adelante, Dios quiere. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy en Cita Con sobre los líderes sociales, las cifras de líderes sociales amenazados y asesinados en todo Colombia y también en el departamento de Antioquia. Vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son las zonas de Antioquia más críticas en este tema de los líderes amenazados y asesinados. Pero antes, Ana María, hablemos como siempre del testimonio que acabamos de ver. Francisco García hace parte de esas personas que representa jurídicamente la Fundación Forjando Futuros. Es una serie de videos
que hemos estado nosotros mostrando aquí en el programa Cita con Forjando Futuros, para que la gente conozca que sí se puede también, que hay una parte positiva, Germán, Carlos y Gerardo, y que ellos ya, algunos de ellos, porque no todos, faltan muchísimos, pero al menos algunos pueden contar una bonita historia y es que recuperaron su tierra. Muy bien, sigamos hablando del departamento de Antioquia, Gerardo, sobre esto de líderes sociales amenazados y asesinados. En Antioquia, ¿cuáles, según lo que ustedes han determinado, son las zonas más críticas donde más se presenta este fenómeno? Bueno, Urabá indiscutiblemente ha sido una zona muy golpeada. Hay 20 personas asesinadas en el tema de tierras. El año pasado, el último de ellos fue James, en San Pedro de Urabá. Una persona con la que estuvimos los abogados de la Fundación Forjando Futuros haciendo una reunión con 100 personas para seleccionar casos de restitución y a los 8 días fue asesinado. Dicen fundamentalmente fue asesinado por el tema de cultivos ilícitos, era de los que ayudaba a promoverle al gobierno nacional la transición, el cambio de cultivos ilícitos a cultivos de pancoger para facilitarle eso a las familias. Y nosotros con él estuvimos trabajando la selección de unos casos para restitución. Urabá, Bajo Cauca, el mismo Medellín, recordemos, hace 8 días fue asesinada una persona aquí en la ciudad de Medellín, que ya hablaba Ana de él, asesor de un diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia. Esos fundamentalmente son zonas críticas, Bajo Cauca, Urabá y el propio Medellín. El norte también podríamos decir, Gerardo, que tiene problemas, incluso Sí. ahorita con lo que está sucediendo con el tema de Hidroituango. Correcto, allá el tema de los líderes ambientales, de los líderes que han estado defendiendo el tema del río Cauca, el medio ambiente, son personas que han sido amenazadas. Conocemos la gente de Ríos Vivos, que ha sido amenazada. Hay muchas denuncias sobre esos hechos en esta parte del departamento. ¿Quién está matando a los líderes sociales? Ustedes nos decían hace un momento que la misma labor que desempeñan los líderes a veces se vuelve incómoda para ciertos grupos, para grupos económicos, políticos, para terratenientes, para grupos armados ilegales. Podemos decir que en Colombia, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los que matan a los líderes? Pues ahí, pues lo primero hay que llamar a que las autoridades avancen sobre las investigaciones y tengamos niveles de certeza sobre cuáles son los autores materiales e intelectuales. Según las fuentes que hemos averiguado y que cuentan la situación actual de los líderes, pues aparecen grupos que vinculan sectores de guerrilla del ELN, vinculan el Clan del Golfo, hablan de los caparrapos, hablan de las estructuras criminales que uno podría decir de derecha. O sea que si uno podría decir, quisiera responder contundentemente es, ¿quién les está matando? Toda la gente que está en armas, que tiene intereses sobre un territorio y que no les conviene la lucha y la defensa que hacen los líderes de derechos humanos y los líderes sociales. Ahorita mencionábamos quiénes se consideran líderes o lideresas, Carlos, Iván y Gerardo, pero ¿cuáles son esas principales víctimas? Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de ese grupo también de líderes ya debemos contar a esos excombatientes que ahorita están haciendo política. ¿Qué está sucediendo con ellos? Carlos. Sí, pues el dato que se tiene a nivel nacional es que ya casi 90 personas excombatientes han sido asesinadas. Creo que es un muy mal mensaje al país si se asesina las personas que hicieron el proceso de paz. Es un llamado que se ha hecho reiterado por parte de Naciones Unidas, que una de las primeras cosas que se debe garantizar en un proceso de paz y en un proceso de reincorporación es la vida de los excombatientes. Claro. Pues si se matan a los excombatientes, ¿con quién se va a hacer un proceso de fin del conflicto? Entonces, sí se ha llamado la atención sobre la protección de estas personas que muy seguramente, como ya hemos sabido de estos sitios, van a ser líderes en procesos productivos, en procesos políticos. Entonces sí hay que garantizar la reincorporación, tiene que pasar por el respeto a la vida para que pueda haber reincorporación social, política y económica de los excombatientes. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero en segundo regresamos para seguir hablando sobre los líderes sociales con nuestros invitados, Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros y Carlos Iván Lopera, coordinador territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Cita Con. Estamos hablando del asesinato de líderes sociales no solo en el país, sino también en el departamento de Antioquia. Estamos con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y Carlos Iván Lopera, coordinador territorial del PNUD. Vamos a continuar entonces, Gerardo, hablando de qué medidas se han venido tomando por parte del Estado, que es realmente el que debe velar y proteger a esas personas, a todos los colombianos en general. Pero ese sistema que ha estado utilizando el Gobierno Nacional de la unidad de protección es suficiente. Evidentemente es insuficiente esas medidas adoptadas por el gobierno porque además también es imposible el cubrimiento del orden nacional. Ahí hay unos recursos, pero que se dedican a la protección dura, como la llaman ellos, ¿no? Un vehículo blindado, vehículo sin blindaje, dos funcionarios armados, un chaleco, un teléfono, medidas duras de protección de escoltas, pero indiscutiblemente el tema va mucho más allá. El gobierno tiene que tener la decisión de fortalecer en temas de justicia la persecución y desvertebrar las organizaciones criminales que atentan, agreden y asesinan a los líderes sociales. Es ahí donde está el tema fundamental, una decisión política. Claro, muy bien la protección también individual que se da a las personas, pero tiene que ir mucho más allá. Porque el que no pase nada, el que quede en la impunidad de esos delitos, lleva a que otros se animen a hacerlo y a seguir asesinando a los líderes. Yo creo que el tema fundamental de política estatal está ahí. Y en segundo lugar, el Gobierno Nacional dictó un decreto a finales del año pasado, el PAO, Plan de Acción Inmediata para la Protección de los Líderes, que delega una responsabilidad en los departamentos de los municipios. Y desde luego, deben ser los gobernadores y los alcaldes los primeros encargados. La gente vive allí. El gobierno nacional está en Bogotá, este es un país centralista, no ha dejado de ser centralista y delega las responsabilidades en los gobiernos territoriales. Pero bien, la gente vive en el municipio o en el departamento. Es allí donde se afecta a la sociedad. Pues debe haber una responsabilidad también de esos alcaldes y gobernadores. Lo que pasa es casi nula las responsabilidades que gobernadores y alcaldes han asumido en el territorio nacional. Carlos Iván, ¿qué alternativas o propuestas hay desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para proteger a estos líderes? ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues acá hay una mesa de garantías y a pesar de las dificultades que hay sobre estas cifras, el encuentro de policía, de ejército, de fiscalía, de defensoría del pueblo en esa mesa planteando soluciones, creo que es un espacio que Antioquia puede decir que lo tiene diferente a otros sitios del país que no lo tienen. Entonces hay un espacio de conversación. Lo otro, desde Naciones Unidas, además de hacer la Secretaría Técnica de esta mesa, hemos planteado varias cosas. La primera, hay que validar el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Lo segundo es llamar a que no se estigmatice el trabajo de ellos. El tercero, buscar la protección, y la protección pasa por todo lo que acaba de decir Gerardo, pero también un montón de elementos de autocuidado y de protección comunitaria que pueden ser validados para proteger la vida. Por ejemplo, Germán, hay una cosa que se llama los teléfonos. Hay un problema, por ejemplo, de los teléfonos. Es incomprensible que las personas no tengan una conectividad de, si ven en peligro su vida, tener un teléfono o una red de llamadas que implementen para proteger su vida. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden ser más efectivas que un esquema duro. Entonces, tema de conectividad, tema de protección, tema de información a las autoridades, son los planteamientos que hacemos para que velemos por la seguridad de los líderes. Tengo dos inquietudes. Una tiene que ver con lo de no estigmatizar. Y lo hablábamos en el programa Nos Cogió la Noche unos minutos antes. Es de lo que escucha uno a veces de ciertos sectores y de la misma gente, de estigmatizar al líder social por lo que hace o relacionarlos con grupos armados ilegales de inmediato cuando se conoce la muerte de uno de ellos. Eso por un lado. Y lo otro es, para la protección, visibilizarlos o no. ¿O tendrían que estar casi haciendo la labor clandestina para evitar ser blanco de los violentos? Yo, en ese tema, sé que hay varias interpretaciones. Hay quienes prefieren pasar muy desapercibidos, no hacer su trabajo de manera muy poco visible. Nosotros creemos y compartimos con organismos internacionales que hay que hacerlo visible. Hay que hacer esa actividad para que sirva, para que puedan protegerse, para que sepan qué hace. Muchas veces asesinan líderes sociales
y bueno, sale en el momento cuando es asesinado ese líder social, hacía esta y esta actividad. No, hay que ayudar desde antes a hacerlo visible, porque trabajan en temas difíciles, ayudar a fortalecer la democracia en el país. Los veedores ciudadanos, por ejemplo, que hacen control de los presupuestos municipales, que denuncian temas de corrupción y de falta de transparencia en los municipios, pues se vuelven realmente un tema sensible y son asesinados, muchos han sido asesinados. La lucha contra las grandes empresas mineras en el país, medio ambiente, agua, allí eso implica a grandes empresarios, implica a grandes terratenientes donde se desarrolla dinero de por medio. Y bueno, dirán, pero ¿cómo se nos va a tirar en este gran negocio? ¿Cierto? Es una medición de lo que pasa. Los reclamantes de tierra, claro, los reclamantes de tierra, en Urabá van 20 reclamantes de tierra asesinados. ¿Quiénes se oponen a eso? Grandes terratenientes de la región de Urabá que han estado ligados a estructuras ilegales, a temas de narcotráfico y fácilmente hacen asesinar a estos líderes sociales. Eso allá es histórico. En Urabá ha sido histórico la vinculación de agremiaciones como bananeros, palmicultores, ganaderos, a grupos ilegales y grupos de narcotráfico que tienen bandas criminales que han asesinado a los líderes sociales. O sea, esos líderes sociales se enfrentan a gente de poder local, poder económico y poder ilegal, ¿cierto? Y los lleva indiscutiblemente a tener un riesgo. Por eso el gobierno debe contribuir a la protección, a desestigmatizarlos, a hacerles reconocimiento de su trabajo. El último que hablaba yo ahora, James, fue asesinado precisamente ayudando al gobierno para la modificación de los cultivos ilícitos, la lucha contra los cultivos ilícitos. Él ayudaba en eso, ayudando al propio gobierno, al Estado, y fue asesinado rápidamente. Y hace aproximadamente 4 años, Gerardo, recordemos que también fue asesinado un funcionario de la propia Unidad de Restitución de Tierras. En el oriente antioqueño. Estaban en la medición, haciendo los levantamientos topográficos a un funcionario del gobierno. Hace poco en Urabá también a la propia policía. A la propia policía. Le atacaron a la propia policía por adelantar una política de gobierno. ¿Qué se dirá cuando el alcalde y el gobernador no están de acuerdo con la política de gobierno, por ejemplo, de restitución de tierras? ¿Cierto? Que estigmatizan a los líderes, que dicen hasta guerrillero será, ¿cierto? Pues hace mucho más complejo la vida y la protección de ese líder. Podríamos decir que esa visibilidad también, Carlos Iván, se ha dado desde que las FARC salieron de muchos de esos territorios. Sí, lamentablemente un poco el proceso de paz lo que llamaba era que saliendo las FARC en un proceso de fin del conflicto fuera acopado el territorio por la institucionalidad. Eso no ha ocurrido y se ha llamado insistente a que esos espacios los cope la institución, policía, ejército, los gobiernos locales que hagan presencia ahí, porque la institución es la principal responsable de proteger el trabajo de los líderes y los defensores de derechos humanos y de la vida. Por lo tanto, lamentablemente esa es una tarea que queda pendiente, que esos territorios en donde hacía presencia las FARC esté el Estado presente para defender la vida comunitaria. Y volviendo a lo anterior, yo creo que la estigmatización es muy dura porque es atentar contra el buen nombre de una persona. O sea, además de asesinarlo, se le daña el buen nombre. Entonces lo que hay que trabajar es por el buen nombre, por dignificar la labor de los defensores y las defensoras, y a eso llaman Naciones Unidas, a validar su trabajo, a valorar su trabajo y a decir que no se estigmatice, sino proteger para que puedan hacer su labor con toda libertad y con lo más importante, que se les respete sus vidas. Yo quería decir algo sobre esto que acaba de decir Carlos Iván. La apuesta era que el gobierno liderara, copara esos territorios, hiciera presencia en esos territorios. Voy a poner un ejemplo que no se ha aprendido de esa historia en Colombia. El M-19 se desmovilizó en 1989 en el Cauca. Es el primer departamento con más asesinatos. La corriente de Renovación Socialista, esa inscripción que hubo del ELN, se desmovilizó en Montes de María. En 1991 el EPL se desmovilizó en Urabá. El Estado no copó esos territorios, no los lideró, no llegó el establecimiento allá. 20 años después, 25 años, el mismo conflicto, con otras guerrillas o con otros grupos. El Estado tiene que hacer presencia donde hay acuerdos de paz y la gente se desmoviliza. Ojalá no siga pasando lo que está pasando con lo de la FARC. La FARC dejó muchos territorios. El Estado tiene que liderar esos territorios. No aprendemos de los errores. No aprendemos de los errores. Definitivamente. Muchísimas gracias a Carlos Iván Lopera, también a Gerardo Vega por acompañarnos en esta oportunidad. Seguiremos hablando sobre el tema de los líderes sociales, de las víctimas en general,
todos los martes a las 7 de la noche en Citacón. Y recuerden que también tenemos un pequeño espacio antes de las 7 en el programa Nos Cogió la Noche, los últimos 10 minutos de este espacio que va de 5 a 7. Pues ahí también tienen un pequeño espacio con Forjando Futuros sobre el tema que trataremos a las 7 en punto. Nos vemos entonces dentro de 8 días en Citacón. Ana María, hasta entonces. Claro que sí, feliz noche y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche aquí en Citacón.